Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un programa muy especial de impresiones sobre jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablamos acerca del jazz que más nos interesa, algunos músicos más conocidos, otros menos, libros, discos, películas, documentales, todo lo que tenga que ver con el jazz. Y en esta ocasión no tenemos un vídeo en el que estaré hablando yo sobre un músico simplemente, sino que tendremos una conversación con alguien que ya ha estado en otras ocasiones hablando sobre jazz, hablando sobre discos de Blue Note, por ejemplo, en el canal. Es saxofonista catalán, pero vive en A Coruña, y se dedica también a la docencia y su nombre, bueno, ya lo conocen porque ya ha estado por aquí. Alex Martos. Alex, benvingut. Gracias. Ben trobat, que decimos. Pues gracias. Yo encantado de nuevo de poder charlar en tu canal y un tema que me hace especial ilusión, ¿no? En este caso, pues bueno, puedo hablar de jazz de mi tierra, ¿no? Espero bueno, que a tus espectadores puedan disfrutar y conozcan quizá pues artistas que quizás no conozcan o hayan oído hablar poco de ellos bueno, y que disfruten de esta charla, ¿no? Sí, la idea original era que tú hablarías de jazz catalán, siendo catalán, y yo siendo gallego hablaría de jazz gallego. Lo que pasa es que los discos de jazz gallego, que por supuesto también existe y es muy interesante, pues los tengo en Vigo, en casa de mis padres, con lo cual pues no podría mostrar los discos, así que eso quedará para otra ocasión. Y entonces, como llevo yo ya más de 2 décadas viviendo en Tennessee, Tennessee es mi hogar, aquí vivo desde hace mucho tiempo, aquí trabajo, aquí está mi familia, mi esposa, mi hija, y bueno, también en Tennessee me nacionalicé estadounidense ya hace muchos años. Pues bueno, considero también Tennessee mi hogar, y entonces vamos a hablar de algo que también existe, porque Tennessee se conoce por diferentes tipos de música, el rock, el rockabilly, el country sobre todo, pero también en Tennessee hay jazz, y vamos a hablar de algunos músicos de jazz de Tennessee, y bueno, de músicos de jazz catalanes también. Uno de ellos es el propio Alex, que hace pues unas semanas me envió este disco muy interesante. A mí me ha gustado mucho, ya lo he comentado en el canal, y es este disco titulado Pim Pam del Alex Martos Group. Háblanos brevemente del disco, que ya se grabó hace 15 años, Alex. Sí, sí, efectivamente. O sea, tiene la friolera de 15 años este CD, ¿no? Bueno, este CD, pues es de la época bueno, en que pues estaba viviendo ahí, tenía contacto con muchos músicos de ahí, tenía pues ciertas inquietudes, algunas composiciones que quería mostrar y demás, y bueno, y surgió la oportunidad de grabarlo, ¿no? Yo siempre digo que está hecho con poco presupuesto, pero mucha ilusión, ¿no? Porque, claro, no pude hacer una producción de estudio como las de, pues bueno, pues muchos otros intérpretes. Es una grabación, de directo, si lo quieres llamar así. O sea, no en un sitio tocando en directo, sino una grabación en directo, me refiero en un local, en una sala, ¿no? Capturada con microfonía y a partir de ahí, pues producida. Y bueno, esta formación de cuarteto con guitarra, bajo eléctrico, batería y yo al saxo tenor. Y bueno, la verdad es que, bueno, en su momento pues hice alguna promoción, sí, es cierto, incluso lo tuve en el FNAC vendiéndose, porque antes, bueno, no sé si lo sigue diciendo ahora FNAC, pero en aquel momento FNAC tenía una especie de promoción que se llamaba Autoproducidos FNAC, en la cual si tú tenías un trabajo discográfico autoproducido que tuviera
cierta calidad, claro, que no sonara ahí a maqueta de garaje, pues tú podías tenerlo en el FNAC expuesto con una etiquetita que ponía autoproducidos FNAC, etcétera, junto con otros discos de jazz de los que vendía en aquel momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, me acogí a esta promoción, bueno, el disco les pareció bien y me lo tuvieron ahí un tiempo, ¿no? Cuando aún se vendían CDs, ¿no? Por Sí. así decirlo. Y la verdad es que, bueno, una vez terminé la promoción, pues me sobraron lo típico, ejemplares, los metes en una caja y básicamente te olvidas, ¿no? En su momento sí que tenía colgado algo en internet, pero claro, estamos hablando de 2010, todavía, bueno, sí, aunque había plataformas como YouTube, Spotify, pero tampoco era una cosa tan popular como ahora, ¿no? Y tampoco me preocupé mucho, la verdad, de promocionarlo digitalmente, ¿no? Y ahí se quedó en una caja. Y como he estado todavía trasladando cosas desde Sabadell a La Coruña, donde resido ahora, pues encontré una caja con ejemplares. Y dado que ahora, pues, digamos, tengo canales de YouTube y un poco, pues, bueno, me doy a conocer, entre comillas, en tu canal y demás, pues dije, pues bueno, pues sería bueno, un buen regalo para Antón, un regalo navideño. Y por eso pues te lo envié, ¿no? Y bueno, pues ahora pues 15 años después sí que he colgado algún tema, algo, bueno, en fin, más que nada, bueno, para que quede ahí pues un poco constancia, ¿no? De un disco que, bueno, que yo hice con mucho cariño, de hecho, recientemente por YouTube me he encontrado al guitarrista. Que tiene su propio canal, al guitarrista que colaboró Joan Casellas, Ujú. eh, y la verdad, pues incluso lo mencioné en los comentarios y demás, ¿no? Y vio que había colgado un tema del disco, ¿no? Es decir, guardo pues un buen recuerdo, ¿no? Fueron unas sesiones así un poco atropelladas, pero al final pienso que el resultado pues fue, bueno, bastante bueno, dadas bueno, el poco presupuesto y las circunstancias de la época, ¿no? Pues el disco es Pim Pam y bueno, me dices que todavía tienes algún ejemplar, con lo cual si Sí. alguien quisiese hacerse con el disco podría, ¿no? Sí, sí, tengo ejemplares además precitados, ¿eh? O sea, de paquete. Si alguien todavía compra CDs, pues, y quiere algún CD, pues sí, sí, se puede poner en contacto conmigo al correo electrónico. Si lo puedes poner en la descripción del, Sí, del vídeo. Y yo pues se lo envío sin problema. O sea, yo encantado, encantado. pues dejamos esa información en la descripción del vídeo y yo desde luego recomiendo el disco porque a mí me gustó mucho y bueno, tiene temas propios del propio Alex y después también hay un homenaje al gran Baden Powell con esa samba en preludio que es un bonus track del disco y que aparece ahí y que a mí me gustó también y de hecho me hizo recuperar algunos discos de Baden Powell que tenía y que no escuchaba, los que grabó para MPS, por ejemplo, y que no escuchaba desde hacía pues bastantes años después de escuchar tu disco. Pim Pam del Alex Martos Group, grabado en 2010, ejemplo de jazz catalán y perfecto para comenzar a hablar del jazz que se hace en Cataluña. Yo tengo aquí un libro que, bueno, no tiene que ver necesariamente con el jazz catalán que vas a presentar, pero que es una historia del jazz en Sí. Barcelona entre 1920 y 1965 que escribió Jordi Pujol Baulenas, que es el mismo Jordi Pujol de Fresh Sound Records. Y es Correcto, un sí. libro, bueno, como pueden ver, voluminoso y muy interesante para entrar en la historia del jazz en Cataluña, pues en esos primeros 40 años, ¿no? de su existencia. Pero bueno, no creo que vaya a haber ningún disco de los que tú hayas traído hoy que se encuadren dentro de ese momento cronológico, pero quería por lo menos iniciar enseñando ese libro que, bueno, a mí me ha parecido fascinante. ¿Qué tienes para mostrar del jazz catalán y cómo es o con qué Sí. puedes decirnos de la escena musical jazzística en Cataluña? Bueno, para contextualizar un poco, evidentemente son posteriores a 1965, que es la fecha en la que termina el recorrido el libro de Pujol Baulenas. Eh,
y más concretamente son de la década de los años 90. Todos los que te voy a comentar son de la década de los años 90. Es decir, yo ya hace 11 años que no vivo en Sabadell, yo toda mi vida viví en Sabadell, con lo cual pues estos últimos tiempos ciertamente está un poco desconectado, ¿no? Pero en la década de los 90 no, en la década de los 90 yo me estaba iniciando en el instrumento. Además, Sabadell es una ciudad que está como entre medio de dos ciudades muy importantes del jazz catalán. Una es Barcelona, obviamente, y la otra es Tarrasa. Entonces, claro, es una época en la que yo iba a ver mucha música en directo como espectador. Es decir, creo que es de las épocas de mi vida que más conciertos he ido a ver, ¿no? Conciertos de pequeño o mediano formato, ¿no? Esto es algo que también a mí me gusta, o sea, me gusta ver el jazz en pequeño formato, ¿no? Ujú. Es verdad que luego pues el jazz se ha trasladado dentro del marco de festivales de jazz y otro tipo de festivales, se traslada pues a auditorios, bueno, pues el Palau de la Música, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí pues ya se pierde un poco. A ver, bueno, esto ya es una opinión personal, no sé si es de mi opinión, ¿eh? Yo siempre he pensado que el jazz en las instancias cortas, ¿no? Ujú. Es como mejor se disfruta, ¿no? Estás en contacto visual cercano con los músicos, no sé, lo disfrutas de otra manera, ¿no? Yendo a un auditorio o a un palo de la música, aunque son pues emplazamientos remarcables, pero bueno, se pierde un poco, pienso yo, ¿no? Bueno, esa Sí. característica, ¿no? Además, los grandes discos en directo del jazz suelen ser discos grabados en pequeños clubes, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Entonces, claro, en aquel entonces, pues bueno, en Tarrasa, por ejemplo, bueno, tenía y tiene, porque es una sala con mucha solera, la Nova Jazz Cava de Tarrasa, ¿no? También había el Festival de Jazz de Tarrasa, entonces en la Nova Jazz Cava, pues recuerdo haber ido un montón de veces a ver jazz. Y en Barcelona, pues además del Festival de Jazz de Barcelona y otros eventos más macro, por así decirlo, pues bueno, más grandes, eh, sí que es verdad que tiene también un circuito de salas, algunas ya desaparecidas, otras vigentes, pues yo iba mucho al Jamboree, iba mucho al Pipa Club, muchas de ellas pues estaban además geográficamente ubicadas en Ciudad Bella, en el Raval, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, te vas empapando, ¿no? Del circuito jazzístico, ¿no? Porque lo bueno que tiene, en este caso, Barcelona-Tarrasa, es que no solo podías disfrutar del jazz local, también del jazz internacional y a veces de esa sinergia entre el uno y el otro, ¿no? Es decir, tú podías ir a ver, yo tengo visto en la Jazz Cava a Wayne Shorter, por ejemplo, o Joe Henderson, pero también un sinfín de músicos catalanes o afincados en Cataluña, buenísimos, buenísimos, y a veces hasta incluso grandes músicos internacionales son acompañados cuando aterrizan en Barcelona, Tarrasa, etcétera, son acompañados por bases rítmicas u otros solistas autóctonos, ¿no? Con lo cual eso da a entender la calidad, ¿no? Digamos, del jazz, ¿no? Y claro, la experiencia, digamos, de descubrir un artista era muy distinta en aquel entonces eh, de ahora, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú estos músicos que me has hablado de Tennessee, pues cojo Spotify, yo qué sé, no sé, Sonic Chris, pum, y me sale en streaming discos, temas, más temas, claro, a veces hasta empacha, ¿no? Un poco, es decir, la experiencia musical ahora es inmediata, YouTube, cualquiera, ¿no? Sam de Taylor, ¿no? Pues pum, tal. Entonces, claro, antes no, antes o ibas en directo a ver el artista, la mayoría de veces esos discos no estaban en las grandes superficies, la mayoría de veces eran discos de discográficas pequeñas, con lo cual, yo tengo acabado conciertos e ir a comprar el disco Sí. del artista, O ¿no? había que pedirlos en las tiendas y tardaban meses o, bueno, semanas por lo menos en llegar, ¿no?
Exacto, bueno, en algunas sí que encontrabas a una tienda más específica y demás, pero básicamente era así, ¿no? Era el acudir a ver música en directo, muchos músicos que estaban en un grupo estaban en varios a la vez, o sea, era una especie de mezcla, ¿no? Y otro factor importante que tú conoces mejor que nadie es la radio, ¿no? O sea, pero no la radio entendida como podcast o radio digital, sino la radio de toda la vida, la de ir buscando en el dial y toparte ostras, con programas de jazz, tanto a nivel nacional, de Radio Nacional y demás, o a nivel local Y yo incluso, ¿no? añadiría incluso la radio de onda corta, porque yo solía escuchar mucha música a través de la radio de onda corta que tenían mis abuelos, y yo pues le daba ahí al dial y escuchaba lenguas que no entendía, y de repente aparecía una música que me gustaba y pues podía ser jazz o podía ser otro estilo musical, y se iba y volvía la señal y tal y cual, pero bueno, incluso a través de la radio de onda corta yo llegué a escuchar música también. Sí, sí, así es como yo también, pues, y ya introduzco el primer disco, porque si no me Ujú, voy mucho por los cerros de Úbeda, porque este primer disco que quería comentar, precisamente la primera vez que oí un track de este disco fue en la radio. No recuerdo el programa, eso sí, pero fue en la radio, ¿no? Me quedé con el nombre, con el grupo, el disco, o sea, el grupo se llama Madagascar y el disco se llama En Cartel. ujú. Es un disco editado en el año 95, aunque la grabación es un poco anterior, es del año 92, ¿no? Entonces, ¿quiénes son Madagascar? Bueno, Madagascar es un grupo de jazz fusión, para decirte algunos referentes, muy en la onda de Yellow Jackets, Weather Report, incluso Pegasus, un grupo también muy conocido catalán de fusión. Es decir, aúna un poco esta Breaker Brothers, o sea, aúna un poco estas sonoridades, ¿no? En este disco que pues es el único que hicieron esta formación. Hasta donde yo sé, claro. No sé si existe alguna grabación más. Yo he intentado encontrar alguna grabación más de este grupo, pero hay un grupo que se llama igual, pero no es Ujú, este. Sin embargo, pues no he encontrado. Entonces, bueno, lo cual pues hace este disco pues quizá más único o más preciado, ¿no? Sí, si lo quieres llamar así. Bueno, Madagascar lo forman, lo tengo aquí anotado, sí, porque tengo aquí mis chuletas, porque luego hablo de memoria y luego me doy cuenta y digo, ostras, esto lo has dicho mal. Xavi Figuerola, saxos tenor y soprano, Narcís Vidal, guitarra y composiciones, Guillermo Prats, bajo eléctrico, David Shirgu, batería. Además, este disco tiene tres colaboraciones. Una sería de Enric Canada a la percusión y las otras dos colaboraciones son colaboraciones de lujo, porque una es de Luis Vidal, que curiosamente Luis Vidal es hermano de Narcís Vidal, el guitarrista y alma de Madagascar, ¿no? Y la otra es de Joan Albert Amargós, también músico de gran reputación, aunque bueno, su música se extiende mucho más allá del jazz, ¿no? Entonces, aquí te voy a enseñar una foto de los componentes en aquel momento, claro está. Aquí los tenemos, ujú. el cuarteto principal arriba y abajo pues las colaboraciones estas de lujo, ¿no? Entonces, bueno, debo decir que a mí es un disco que personalmente me gusta mucho. Eh, em, o sea, ¿cómo te lo explicaría? Es de esos discos que a pesar de la buena calidad de los músicos, prima la música por encima de las individualidades, ¿no? Eso a veces es muy difícil de encontrar en un disco, ¿no? Sobre todo si es un solista muy potente, ¿no? A veces acapara todo el disco, ¿no? Sin embargo, aquí pues no sucede, ¿no? Es decir, los temas son todos de Narcís Vidal, guitarra y composiciones. Sin embargo, bueno, el resto de músicos está al servicio de la música. Hay muy buenos solos. Sin embargo, no son solos que pretendan pues acaparar la atención, ¿no? Es decir, es un
un disco en el que predomina pues la música, el arreglo, el sonido, por encima de las individualidades, ¿no? Luego, así a modo pues, de anécdotas, pues este disco obtuvo 3 premios en la AMJM. La AMJM es la Asociació de Músics de Jazz y Música Moderna de Cataluña, ¿no? Mm. Pues en el año 95 obtuvo 3 premios: mejor solista de viento para Xavi Figuerola, mejores solistas de base para Xirgu y Prats, y mejor grupo, ¿no? Es decir, que es un disco que en su momento, pues tuvo estos premios, ¿no? La Asociació de Músics de Jazz y Música Moderna es una entidad cultural de carácter más bien sindical, con sede en Barcelona, y bueno, pues da servicio a músicos de jazz y música moderna, ¿no? Entonces también, como una de las cosas que suele hacer es dar estos premios un poco pues para bueno, ¿no? Para que los músicos de Cataluña puedan gozar de cierto prestigio y reconocimiento, ¿no? Y este disco, quien quiera oírlo, porque claro, encontrar el CD, imagino, yo, bueno, a ver, por internet circulan algunas copias, eBay y sitios así, ¿no? Pero o sea, está en digital, se puede escuchar en plataformas. Entonces, quien quiera acercarse a este grupo y a estos temas, lo puede hacer en Spotify, o en YouTube. En ambas plataformas están los temas, ¿no? Ya te digo, a mí mi preferido es el que da nombre al disco, en cartel. Eh, bueno, son temas que agrupan también fusión de muchos estilos. Predomina mucho el latín, pero también el jazz Ujú. fusión, etcétera. Hay también mucho sentido del humor en los títulos de los temas. Por ejemplo, hay un tema que se llama Atasco en la Diagonal, ¿no? Hace referencia a la avenida Diagonal de Barcelona, ¿no? Y ese tráfico imposible que hay, ¿no? Hay una balada muy bonita que se llama Escolta'm, o sea, escúchame. Luego hay un tema que se llama Tema Nou número 8. Esto es un juego de palabras, porque en catalán la palabra nou puede significar nuevo o también nueve. Ujú. Entonces, claro, esto se podía traducir como tema 9 número 8, ¿no? Lo cual es un, es un contrasentido, ¿no? Y hace gracia, ¿no? En fin, este sería el primer disco. No sé si te has fijado en esta portada. La cubierta me parece hermosísima. De hecho, yo escuché el disco en plataformas y me pareció que había temas magníficos, pero la cubierta realmente me llamó la atención ya desde el primer momento. Sí, efectivamente, aquí, a ver si se puede ver un poco mejor, porque aquí aquí está el cuadro completo. Ujú. Bueno, pues es una portada, es una pintura del artista de Badalona, Miquel Xirgu. Intuyo, pero no lo he podido confirmar, pero intuyo que tiene algún parentesco con David Shirwell, el batería. Creo que son padre e hijo. Sin embargo, pues bueno, no lo he podido constatar. Si algún espectador pues lo sabe, pues a ciencia cierta, pues puede dejarlo en los comentarios. Pero sin duda, pues este señor pues era pintor. Y bueno, pues de estilo, como puedes ver, pues no sé si llamarlo expresionista o muy deudor de quizás una primera época de Picasso. Tiene cuadros magníficos. De hecho, el mismo David Sherwood tiene un disco que se llama Indolentes, en donde también aparece un cuadro Ujú. de Miquel Sherwood, ¿no? Y la verdad es que a mí pues me encanta esta portada, me encanta esta portada. Y bueno, pues este es un poco el primer disco con el que he querido empezar, ¿no? Digamos, mi recorrido personal por el jazz catalán, ¿no? Es un muy buen disco, a mí me gustó mucho y bueno, pues no lo tengo en formato físico porque desde aquí es bastante difícil de conseguir. En Tennessee, claro, decíamos antes que otros estilos musicales son más conocidos. Todo el mundo piensa en Tennessee, piensa en Elvis, piensa en el rockabilly, por supuesto en la música country, en ese programa de radio desde Nashville, el Grand Ole Opry, que lleva emitiéndose casi 100 años ininterrumpidamente, desde 1925 a este 2025 en el que estamos grabando esto. Se cumple el centenario del Grand Ole Opry, el programa de música country más importante de la historia. Pero claro, aquí no estamos para hablar de country, aunque a mí también me gusta el country, pero
para hablar de músicos de jazz de Tennessee, porque debajo de lo que se conoce de Tennessee hay muchas cosas muy interesantes dentro de la historia musical de este estado. Por ejemplo, hay una larga historia de rhythm and blues en Tennessee, de blues, de música negra, que cristaliza en los años 60 con los estudios Stax y el soul y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto también el jazz. El jazz, es curioso que los cuatro músicos que tengo preparados, todos ellos nacieron en Tennessee, pero dejaron Tennessee pronto, la mayor parte de ellos, y fueron a hacer su carrera en otras partes de los Estados Unidos. Este es el caso del primero de ellos, por ejemplo, que es Sonny Chris. Sonny Chris, Ujú. que era de Memphis, es decir, a una hora más o menos de donde vivo yo, nació allí en 1927 y, bueno, es conocido sobre todo por tocar el saxo alto, muy influido por Charlie Parker, sobre todo, también por Johnny Hodges. Y tiene una discografía no demasiado extensa, porque murió joven, tenía unos 50 años cuando murió más o menos, pero una discografía de enorme calidad. Nació en Memphis, pero se estableció bastante pronto en Los Ángeles, en la costa oeste, y allí se fue labrando una reputación muy sólida rápidamente, tocando con músicos importantes como Howard McGhee, como el vocalista Billy Eckstine, Stan Kenton, la orquesta de Stan Kenton, la orquesta de Gerald Wilson, y en los años 50 hizo giras con Buddy Rich, con el batería showman por excelencia de la batería del jazz. Y bueno, grabó pocos discos, por ejemplo, los discos que grabó para Imperial se encuentran en este disco doble. Muy Ujú. interesante este disco doble porque está además en una muy buena compañía. O sea, nos encontramos a Sonny Chris tocando, por ejemplo, con Leroy Vinegar, con Lawrence Marable, con Sonny Clark, el pianista, que a mí me gusta mucho también, con Kenny Drew, bueno, Barney Kessel, o sea, algunos de los grandes, ¿no? Muchos de Ujú. ellos de la costa oeste, pues aquí aparecen en estos discos para Imperial. También en los años 60 y 70 pasó un tiempo en Europa, esto es muy típico de los músicos de jazz estadounidenses, pero de vez en cuando volvía a los Estados Unidos y grababa algún que otro disco. Por ejemplo, este disco que grabó, creo que es para Prestige, sí, para Prestige, este Portrait of Sonny Chris, es un disco muy interesante con Walter Davis al piano, Paul Chambers al contrabajo y Alan Dawson a la batería. Este es un disco ya de los años 60, 1967, el retrato de Sonny Chris. Y otro disco que me gusta mucho de él es este This is Chris, Ujú. eh, portada que siempre me ha gustado mucho ahí. También me gusta cómo está vestido en la portada aquí con este suéter Sí. blanco, la verdad, muy elegante. Pero aquí nos lo encontramos de nuevo con Walter Davis, Paul Chambers y Alan Dawson. Es decir, son Ujú. dos discos que van más o menos de la mano, grabados en los años 60, los dos. Y después, bueno, se dedicó un tiempo Sonny Chris también a la docencia musical y también a la reinserción, ayudó a reinsertar a jóvenes que habían tenido problemas con la ley, pero en los años 70, ya hacia finales, en 1977, el mismo año en el que murió, curiosamente, Elvis Presley, se le diagnosticó un cáncer y, bueno, pues desgraciadamente se suicidó. Se pegó un tiro y así, con más o menos 50 años, se cortó la vida y también la carrera de un grandísimo músico, la verdad. Es un hombre que cuando uno escucha su música se da cuenta de que está muy enraizado en el bebop, pero, pero siempre que toca, toca con una enorme expresividad, con un tono potente y esta es otra cosa interesante de la mayor parte de los músicos de Tennessee, es que tiene mucha influencia también del rhythm and blues. La mayor parte de los músicos negros de Tennessee iniciaron sus carreras en el rhythm and blues porque era el estilo que en esos momentos más vendía y tuvieron siempre esa impronta, ¿no?, del rhythm and blues. Entonces, yo recomiendo la escucha de estos tres discos, empezando por
el de las Sí, de grabaciones hecho, completas en Imperial, que creo fue que este lo editado tienes tú, por, ¿no? fue editado por Blue Note, ¿no? Las Imperial Sessions. Bueno, esta edición que tengo aquí no es, creo que no es de Blue Note, pero bueno, son dos discos que Ujú, incluyen cuatro LPs ujú. en ellos. Y después este par de discos de los años 60 que son realmente una maravilla, un Sonic Chris todavía más maduro aquí. Y bueno, creo que si lo escuchan, pues estarán de acuerdo en que Sonny Chris era uno de esos músicos, hoy no tan conocidos, pero que a pesar de no haber grabado muchos discos, los discos que grabó tienen una enorme calidad. Yo sé que tú lo conoces, Alex, así que Sí, sí. De hecho, mira, he traído algo también aquí de su etapa europea, este ujú, de aquí. en París. eh, sí, de París. Esto es de una serie que salió así en Digipack, principios de 2000 creo, de, bueno, pues de Jazz en París, del sello este, no sé cómo se pronuncia en francés, Gitan, puede Gitane, ser. sí. Sí, Ujú. exacto, ¿no? Entonces, Que también es una sí, marca de cigarrillos, ¿no? sí, eso leí, sí, que parece ser que le cambiaron la figura, que era como una gitana, creo, por de ahí lo de gitán, y le pusieron, no sé, que se parece un saxofonista, bueno, o sea, la verdad. Pero bueno, yo tengo muchos Sí. de esa serie, hay, bueno, centenares de volúmenes. Sí, entonces, pues este disco debo decir que me gusta bastante, la verdad. Además, hacía mucho que no lo escuchaba. A raíz de que tú me comentaste que hablarías de Sonic Chris, pues me puse a escuchar. También tenía el de las Imperial Ujú, Sessions de Blue Note, que lo editaron en la serie esta con Osier, me parece, sí, bueno, no de la Rudy Van Gelder, pero digamos otra, otro, digamos, otra marca de Blue Note ahí, con grabaciones más raras y demás, ¿no? Pero este me gusta especialmente, ya es de los 60. Se nota que aunque sigue teniendo influencia pues de Charlie Parker, pero bueno, estilísticamente está buscando algo más, como la mayoría de músicos que digamos salieron un poco a la sombra de Bird, ¿no? Porque pues Sonny Stitt, por ejemplo, bueno, ujú. Sonny Stitt ya es más flagrante porque el hombre ya acabó pasándose al tenor o digamos tomando el tenor porque ya estaba cansado de que lo compararan con Charlie Yo de Sonny Parker. Stitt todo lo que encuentro lo compro. O sea, si encuentro un disco de Sonny Stitt, Sí. ya ni lo tengo, no lo tengo ni que escuchar porque me encanta su estilo. Entonces, claro, encontramos que, claro, Sonny Chris es de esos músicos, pues bueno, que nacen o se forman, digamos, a partir de la órbita de Beer, ¿no? Ujú, Y eso a veces puede ser bueno y puede ser malo. Porque, claro, las comparaciones son odiosas, ¿no? Como dice la frase. Entonces, claro, pues yo que sé, todos estos saxos, Lou Donaldson, Sonny ujú, Chris, Sonny Steve, o sea, claro, beben tanto de Bird, al menos en sus primeras épocas, que tienen que luchar con ese legado ujú, para hacerse un nombre propio, ¿no? Entonces, claro, sucede eso, ¿no? Algunos lo consiguen, otros pues no tanto. Steve pues tuvo que coger el saxo tenor, que a mí Sonny Steve, por ejemplo, me gusta más en el tenor que en el alto, pero bueno, eso ya es una ujú, cuestión personal, que ya es por como toco tenor. Y bueno, y Lou Donaldson, pues por ejemplo, tuvo que cambiar un poco su lenguaje para volverse más soul, jazz y más comercial, quizás. Y Sonny Chris, pues bueno, intentó encontrar su camino precisamente con lo que comentas tú, ¿no? Con esas raíces más rhythm and blues, ¿no? ujú. De estos. También era muy buen baladista. En las sesiones de Imperial hay una versión de These Foolish Things que es maravillosa, la verdad, que yo la estaba escuchando mientras tomaba unas notas y tuve que levantarme y volver a ponerla, porque la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Y llevaba mucho tiempo sin escuchar estas sesiones de Imperial, pero los discos que tengo de Sonic Chris, ese no lo tengo, así que lo buscaré, pero me encantan y bueno, es de esos músicos que yo realmente no sabía que eran de Tennessee hasta que me enteré de que lo era y bueno, pues por eso lo he incluido aquí.
Yo, de hecho, todos los músicos que me has mencionado, o sea, que vas a mencionar, no sabía que eran de Tennessee. Es más, me sorprendió, ¿no? Bueno, algunos que ya no los conozco tanto, pero el caso de Sonny Chris, pues claro, pensé, ostras, es de Tennessee, qué curioso, ¿no? Pero Y resulta desgraciadamente no que, es, bueno, desgraciadamente o no, por las situaciones de la vida, no pasó muchísimo tiempo en Tennessee a pesar de haber nacido en Memphis y sí que se centró o se estableció en la costa oeste y ahí es donde realizó la mayor parte de sus grabaciones. ujú. Sí, sí, y ya te digo, y a mí pues lo que me llama la atención, como tú dices, es es un baladista poderoso, pero además es muy virtuoso, o Mm, sea, realmente está a la altura de Bird de Parker bueno, ¿no? En la ejecución, ¿no? De notas. Se siente cómodo tocando notas rápidas, pero a la vez también tiene ese lirismo, un vibrato, un bonito vibrato, un sonido brillante, quizás más brillante que el de Parker, a mi entender. Es decir, yo me interesé por él también en esa época en que estaba investigando músicos, ¿no? Y ya te digo, supe de él precisamente por eso, por esta serie de Gitan Jazz mm, que sacaron en el FNAC. Yo era un asiduo de las tiendas de discos en su momento, o mm, sea, y siempre veías, pues bueno, ¿no? Que reeditaban muchos discos míticos. Y precisamente Fnac sacó en su momento una serie de bastantes discos todos tenían esta especie bueno, de diseño, mm, así con más lila y amarillo y este lomo así, pues también de este color más unitario, y entre ellos había este de Sonic Chris que me llamó la atención y fue así como lo descubrí, ¿no? Aquí pues bueno, tiene Standards, Don't Get Around Much Anymore, mm, un Green Dolphin Street. Pero bueno, pero también tiene algún tema, Early and Later Part One, que lo cierto es que no sé si es de él o no recuerdo de quién es, que es así como, bueno, hace como una especie de amago de meterse en lo modal que estaba tan de moda. Bueno, que ya Miles Davis ya pone en la palestra con el Kind of Blue, pues bueno, a partir de ahí muchos músicos también quieren experimentar su idea, Coltrane, ¿no? etcétera. Sí, exacto. Y aquí tiene unos temas que me recuerdan en acordes a flamenco sketches, ¿no? Ujú, ujú, Bueno, más o menos, es hablando de las distancias, evidentemente. Entonces me pareció más interesante porque, bueno, primero porque es de los 60 y porque estilísticamente en los 60 es una época de más experimentación, de intentar librarse un poco de las herencias del bebop, ¿no? Para ir más allá, ¿no? claro, Aunque bueno, por eso está el hard Chris bop siempre y está fue. el free y todo lo Exacto. modal y luego ya la fusión posteriormente, claro. Sí, exacto. Pero bueno, Sonny Chris siempre fue o sea, un músico de tocar estándares y de tocar, digamos, dentro, ¿no? Por así Ujú. decirlo, y hacer De los que música. más me gusta a mí, tengo que decir. Sí, exacto. Y música muy bella, ¿no? Por eso, de los que me comentaste, realmente es el que conozco más por tener Mm, sus discos, ¿no? El resto sí que los conozco más o menos estos días. Para preparar un poco la charla, estaba escuchando música del resto de músicos que vas a presentar para familiarizarme un mm. poco y obtener pues unas impresiones, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, me gusta mucho el timbre de Sonny Chris, por ejemplo, bastante distinto del otro saxofonista que vas a hablar, de Frank Strozier, ¿no? Mm. Ese es Que... el que viene después, sí. Sí, Es el siguiente, sí. exacto. Pues si quieres lo dejamos en stand-by y te hablo yo del... Volvemos a Cataluña, entonces. Exacto, volvemos a Cataluña, y hablar un poco bueno, del segundo disco que te quería comentar. Es una de las formaciones de jazz más longevas de Cataluña, me refiero a la Locomotora Negra. Mm, La Locomotora Negra es una orquesta de jazz, pues de jazz clásico, si lo quieres llamar así, pre-bop, bueno, influenciada por las grandes orquestas de Fletcher Henderson, Count Basie, también del estilo New Orleans, etcétera. Y bueno, pues aquí en este disco que se llama 25 años, o sea, 25 años, esto es del año
95, bueno, finales de 95, bueno, se dio a conocer también durante todo el año 96, porque en realidad el año 96 era el año en que hacían los 25 años, ¿no? Porque esta orquesta de jazz, bueno, este grupo se formó en el año 71, ¿no? Entonces, digamos que en 2021, o sea, claro, 2021 son 50 años, y efectivamente, celebraron, esto es 25 años en aquel momento, pero en 2021 celebraron el 50 aniversario, es decir, se dice pronto, ¿eh? Ujú. Se dice pronto O sea que es una un grupo que banda. continúa a día de hoy en activo. Bueno, ellos hicieron ya en 2021, año 2021-2022, empezaron ya su gira de 50 años y ya se despidieron de los Ujú. escenarios. O sea, básicamente, bueno, pues porque, como ellos decían, por la biología, ¿no? Me hacía mucha gracia porque oía la entrevista, o sea, a Ricard Gili, que es el director y trompeta de la formación, ¿no? Ya por la biología, ¿no? Es decir, Es una cuestión cronológica, claro. sí, exacto. Son muchos años ya encima del escenario. Y de hecho, por aquí tengo la portada a ver si la encuentro por aquí, eh, del disco que sacaron, a ver si se ve bien, este de aquí. Ajá. 50 Ah, el de años. los 50 años. Sí, Por cierto, una tipografía muy estilo Blue Note, sí, ¿no? sí, muy es lo que iba a decir, sí. Pues esta fue el disco que sacaron en 2021, uno bueno, ya con el que ya pues iniciaron su despedida, ¿no? 50 años encima de los escenarios, ¿no? Y bueno, pues es, como te he dicho, un grupo, voy a, bueno, hacer un poco de biografía del grupo rápidamente. Se forman en 1971. El primer concierto lo hacen en la Cueva del Drac, una sala que ya ha desaparecido. Mítica, significa la Cueva del Dragón, en catalán, la Cueva del Drac. Con lo cual, pues bueno, se presentan ahí y en formación de quinteto. El quinteto inicial lo forman Ricard Gili, trompeta y director, Tomás González, saxo tenor, Toful Trapat, piano, Miquel Sule contrabajo y Carles Gili, el hermano de Ricard, a la batería, ¿no? Es una banda que lo que más me gusta de esta formación es que sin llegar a proponérselo, porque eran una banda de familia y amigos, sencillamente, una banda de familia y amigos que apasionados del jazz, porque el padre de Ricard Gili, del director, pues organizaba unas audiciones de jazz en casa, con amigos. Y también era buena aficionada a los trenes en miniatura, de ahí que esas audiciones se llamaran las audiciones de la locomotora negra. Y Mm. de ahí es donde toman el nombre, esta formación, para darse a conocer, ¿no? Y bueno, empiezan a ensayar. Ninguno es músico profesional, al menos ninguno de los músicos de base lo era, sino que sencillamente, pues bueno, se ponen a ensayar, a tocar. Y de ahí surge una formación excepcional, porque realmente, pues si tienes oportunidad de oírlos, bueno, en Spotify Ujú. y en YouTube hay mucho de Sí, ellos, hay sí, decenas los he de escuchado temas. y me ha gustado mucho porque era un grupo cuyo nombre ya conocía, pero que no puedo decir que hubiese escuchado demasiado o casi nada, ¿no? Pero gracias a que los has presentado, pues sí que he tenido la oportunidad de escucharlos y me parece una música de altísima calidad. Correcto, sí, sí, o sea, yo siempre digo que digamos, la banda más profesional sí, que he oído, ¿no? O sea, la banda más profesional hecha por músicos que se definen como amateurs, más profesional que he oído, ¿no? De hecho, en las notas del disco quería leerte bueno, en primer lugar, presentártelos un poco. Bueno, son fotografías de los años 90, ¿no? Este Mm. es el aspecto de la formación en el año 95-96. Entonces, quería leerte aquí porque es muy interesante, pues un poco su filosofía, ¿no? Dice, no hemos tenido nunca la pretensión de ser algo mínimamente importante en el mundo del jazz. Como hemos dicho muchas veces, no somos más que un grupo de amigos a los que les gusta tocar jazz y al mismo tiempo, si es posible, hacer disfrutar con ello a la gente.
O sea, esta filosofía es admirable. O sea, ojalá todo el mundo pudiera vivir la música de esta manera, ¿no? Lo digo porque cuando te pones a estudiar música, siempre entras en círculos viciosos, que digo yo, ¿no? De que tengo que estudiar porque si no estudio no podré sonar como tal, como el otro, como el de más allá, sacarme estos solos. Entras en una dinámica que es estresante, ¿no? En cambio, yo admiro a esta formación precisamente porque su motivación es muy sencilla, es decir, poner en común la pasión por el jazz y hacerla llegar a la gente es una motivación muy sencilla de la que sacan unos resultados, un rendimiento excelente, ¿no? Con el tiempo, pues este quinteto inicial va pues agregando músicos, ¿no? Entonces ya en el 72 pues se incorpora otro hermano más de los hermanos Gilly, Tony con el saxo tenor, y se incorpora Luis Trapat, que también es hermano de uno de los amigos, o sea, ya te digo, todo en familia, ¿sabes? Y luego, pues, el contrabajista Miquel Sule abandona la formación para ser sustituido por Jordi Casanovas, que sería ya el bajista titular, ¿no? Entonces, bueno, este disco de 25 años, pues es un poco, reúne un poco, pues, los temas más emblemáticos de su trayectoria hasta aquel momento, claro está. Eh, Vuelvo a leer un poco las líneas del disco. Dice, como veréis, el contenido de este CD recorre las diversas épocas que conforman la historia del grupo, hasta llegar a la formación actual de 13 componentes, actual en el año 96, Ujú, porque cuando se despidieron de los escenarios eran 17 componentes, es una orquesta de jazz importante, ¿no? ujú. Entonces, claro, te pones a escuchar este disco y ves que los temas están ordenados en función bueno, de la cantidad de músicos que hubo en el momento en que se formaron hasta que sacaron este disco, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, además es interesante porque abre el disco unos tracks de audio del speaker de la Cueva del Drag, que en aquel momento pues los presentó. Tenemos aquí una formación nueva formada por tal, se oyen los aplausos y tal. Es interesante de escuchar. Y abre el disco Strutting with Some Barbecue, Mm. un tema que popularizó Louis Armstrong en formación de quinteto, ¿no? Y a partir de aquí, los siguientes tracks del CD van sumando componentes, ¿no? Tenemos Swinging with Mets de bueno, no sé cómo Ujú. se pronuncia El Mets. clarinetista, sí. Sí, exacto, Mesro, sí. exacto. Ya en Escribió formación. un libro muy importante, La rabia de vivir, ¿no? Se tradujo en inglés, es Really the Blues, y es un libro, bueno, de los primeros que yo leí sobre jazz. Ajá. Sí, yo había leído un poco la biografía que también era traficante o algo Sí, bueno, así. tenía... había Que partes de su vida un poco más oscuras, un poco pero... oscura, ¿no? Pues bueno, este Swinging with Mets, en formación de septeto, luego pasan al octeto con House, Rent, Shout, y ya la pequeña Big Band de 10 músicos con el clásico Do You Know What It Means to Miss New Orleans, Mm, que también popularizó Louis Armstrong. Es decir, y bueno, y cierra el disco, pues ya, pues Mood Indigo, ya una big band de 13 músicos, tributo a Ellington, ujú, Stolen Suites, escrita por Will Bill Davis, mm, y House Party, ¿no? Entonces, bueno, en los diferentes tracks de este disco vamos viendo un poco, pues bueno, la evolución de ese sonido, ¿no? Más primitivo con un quinteto o más orgánico hasta, pues bueno, desarrollarse un sonido de Big Band pleno con arreglos. De hecho, el mismo Gilly hace arreglos, hay otros componentes que también hacen algún arreglo, pero en su mayoría, pues, Ricard Gilly también hace los arreglos. Es decir, pues bueno, es un disco que yo he intentado buscarlo en plataformas, no lo he visto extractos en directo de algunos temas ujú. de este disco, Sí. entiendo que eso ya está totalmente descatalogado, no sé ni siquiera si en la web de la locomotora se puede conseguir, quizás sí, la verdad, lo desconozco porque esto lo editó una discográfica llamada PDI, que la verdad, no, a mí la verdad no me suena, no me suena, ¿no? Entonces, incluso el disco este tiene unas notas del crítico Stanley Dance, ¿no?
en donde nos dice pues que la locomotora negra ha cumplido 25 años, un hito bastante notable en sí mismo. Todavía es más sorprendente el crecimiento de una formación desde quinteto hasta una big band, que hayan mantenido una inalterable posición enfrente de las modas efímeras. Probablemente desde la creación del Quintet du Hot Club de France en 1934, ningún otro grupo europeo ha hecho una aportación al jazz tan constante y saludable. Esto lo escribe Stanley Dance en relación a la locomotora, ¿no? Ujú. Es un disco que a mí me gusta mucho, la verdad. Yo los había ido a ver en directo, tuve la suerte cuando presentaron este disco, yo los fui a ver. De hecho, hasta incluso creo que lo compré al terminar el concierto. Recuerdo, ya te digo, estoy hablando así un poco de memoria porque han transcurrido varias décadas. Y lo cierto es que, bueno, pues ya te digo, siguieron hasta 2021 cumpliendo el 50 aniversario. Decir así bueno, han sido distinguidos con la Creu de Sant Jordi, que es un galardón que concede la Generalitat de Cataluña a personalidades distinguidas de la cultura y de las artes y las ciencias catalanas. Y decir que, bueno, pues que han actuado, bueno, a pesar de que se propusieron ser una banda de amigos que querían hacer conocer su música, pues han actuado en festivales de jazz como el de San Sebastián, Victoria, Amberes, o sea, es decir bueno, que han rodado mucho y bien por este mundo, ¿no? Y me parecía justo, pues, dedicar, pues, esta pequeña muestra de jazz catalán, pues, dedicar unos minutos a la Locomotora Negra, porque pienso que es una banda que lo merece, ¿no? Sí, sí, un grupo muy interesante, lo que he podido escuchar en internet y bueno, que también toca un estilo de jazz que a veces, pues con toda la modernidad y con todo el paso del tiempo, pues se deja un poco de lado, ¿no? Que son los inicios del jazz y lo que fue creándose en Nueva Orleans y después desarrollándose en otras partes del país y que acabaría llegando a todo el mundo a partir de del final de la Segunda Guerra Mundial y bueno, de mucho de eso habla precisamente Pujol Baulenas en su libro sobre el jazz en Barcelona. Pero bueno, una elección excelente que te agradezco porque es una manera de poner el foco sobre una banda muy importante, desde luego, y además muy disfrutable también. Cuando uno escuchas lo que he podido escuchar en internet, me parece que es muy buena música, muy bien interpretada y muy necesaria también, ¿no? Para hacer por lo menos una conexión con los inicios, con el jazz más clásico, por así decirlo. Cosa que, pues, no es exactamente lo que hace mi próximo invitado, que es también un saxo alto, como lo era Sonny Chris, también de Memphis, Tennessee. Por supuesto, Memphis es una ciudad enormemente musical, una ciudad que sigue siendo enormemente musical, en la cual se puede escuchar música en directo casi cualquier día de la semana y música muy buena y de diferentes estilos. Y un hombre que yo sepa sigue vivo, porque nació en 1937. Lo que no sé es si está activo o no, pero vivo, por lo que he podido ver, sí que está. Me refiero a Frank Strozier, como tú decías anteriormente, otro ejemplo de un músico de Memphis que se estableció en otra parte del país, en este caso en Chicago, lugar perfecto para establecerse también cuando se trata de jazz, y allí tocó con, bueno, pues algunos de los grandes de Chicago en ese momento, ¿no? George Coleman, Booker Little, por ejemplo, Harold Creo que Mayburn. eran de Tennessee también, ¿no? Me parece Sí, ver. muchos, varios de ellos eran de Sí, Tennessee también, sí, pero realmente al final resultará que Tennessee es una cantera es que es muy importante. típico que músicos de Tennessee, por diferentes razones, pues vayan a Chicago, porque está bastante cerca y es un lugar donde pues había, y sigue habiendo, pero había en aquellos momentos discográficas importantes, ¿no? Si uno quería dedicarse al blues, si uno quería dedicarse al rhythm and blues, pues Chicago era un lugar bastante lógico. Y allí estuvo un tiempo, pero se mudó después a Nueva York, como también suele ser lógico, uno elige la costa este o la costa oeste, pues él eligió en principio la costa este y allí en Nueva York formó parte de un grupo llamado el MJT Plus 3, MJT más 3,
Que yo supongo que esto de MJT será como Modern Jazz Trio, pero no estoy totalmente seguro. O sea, es un grupo que se llama así, MJT más 3. Y ahí pues estaba también el propio Harold Mayburn y músicos importantes como Bob Cranshaw al contrabajo y Walter Perkins a la batería. Ahí grabó para un sello importante que es VJ, que curiosamente es el primer sello que publicó música de los Beatles en los Estados Unidos. Lo que pasa es que después fue Capitol quien consiguió los derechos, pero cuando nadie quería publicar a los Beatles en Estados Unidos, VJ lo hizo con sus primeras grabaciones. Pero bueno, llegó a tocar con Miles Davis y con Roy Haynes, el Sí, batería, leí, es verdad, que formó parte en del Nueva quinteto York, sí. y no hay nada grabado de esa época, ¿verdad? Yo no tengo nada. Si hay algo grabado, yo no lo he encontrado. Es posible que lo haya, si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. Pero sí que tocó en directo con Miles Davis en clubes y tal. Y con Roy Haynes, otro batería que a mí me fascina también, ¿no? Siempre que hay algo de Roy Haynes, yo me lo quedo, ¿no? Porque me parece un grandísimo batería. No le llegaba a la costa este, pues se mudó a la costa oeste. Y realmente ahí es donde yo conocí a Frank Strozier originalmente, a través de un disco de Chet Baker que se llama Baby Breeze. Y ahí toca Frank Strozier, pero también tocó con Don Ellis, por ejemplo, con Shelly Manne, el batería. Y Shelly Manne, que además tenía un club que se llamaba el Man Hall, que también es un juego de palabras con su apellido, porque claro, el apellido Mann suena como man, que significa hombre, ¿no? Ujú. Y ese era el nombre el manhole, el hoyo, ¿no? O sea, un refugio de alguna manera, ¿no? Para el jazz. Pues el propio Shelly Manne lo convenció de que se quedase en California y estuvo ahí bastante tiempo, durante los años 50 y 60. Y en 1971 volvió a Nueva York y allí empezó a compaginar la docencia en institutos, pero no de música, sino de ciencias. Era profesor de ciencias en un instituto. Y en los 70 grabó para Steeplechase, ese sello europeo tan importante. Viajó a Ujú. Europa también. eh, pero se le pierde la pista durante los 80 a Frank Strozier porque era un tipo bastante enigmático, bastante especial, que sorprendía a todo el mundo con sus decisiones y con su música también, pero con su personalidad también. Y cuando reaparece en los años 90 es como pianista, no como Caray. saxofonista. Dice, pues Bueno, no eso sé a por qué, veces decide cambiar. hay algún caso, me suena algún caso que también alguien que, bueno, no era Art Blakey que creo que cogió la batería y el tío era, no me acuerdo qué instrumento Sí, tocaba, pero pero aquí es alguien que lleva tocando el saxo alto toda su carrera y de repente en los años 90, cuando ya tiene 60 años o así, pues decide que va a tocar el piano ujú, y reaparece como pianista. Además de por ese disco de Chet Baker, yo lo conocí gracias al saxofonista Chris Byers. Chris Byers es un saxofonista de Nueva York. Ahí está. Alguna vez ujú, le he dedicado algún vídeo en el canal y sacó este disco, curiosamente, con el sello Steeplechase también. ujú. No sé si se ve muy bien, pero bueno, el caso es que sí, Bueno, un poco de reflejo, pero es un eso, disco ¿no? de Steeplechase, ahí sí Ah, que se ve, sí, en la ahí cubierta sí se que ve. lo veo, sí, Pues sí, ahí sí. está Chris Byers y es un disco en el que toca la música de Frank Strozier, que Ujú, aparece aquí, el propio Strozier, ¿no? Entonces, a ujú. través de Chris Byers, a través también del disco de Chet Baker, yo lo conocí y es un hombre pues enraizado en el bebop, pero siempre con la mente abierta, ¿no? Para incorporar innovaciones, a veces, como digo, bastante enigmático, sorprendente, con un tono intenso y poderoso. Y me parece que recibió menos reconocimiento del que merece, y de hecho muchos de sus discos no se pueden encontrar en disco compacto, no se han reeditado, y el que recomiendo es este que está aquí. Vamos a ver si lo puedo mostrar de alguna manera que se vea mejor. Long Night, Se ¿no? titula Sí, Long Night, sí. Frank Strozier, sexteto y cuarteto. O sea, son Ujú, unos temas en sexteto y en cuarteto con músicos como George Coleman, que decíamos antes, Chris Anderson, Harold Mayburn toca también, Walter Perkins, como tú decías, algunos de ellos eran también de Tennessee, habían nacido en Tennessee también.
Y bueno, pues es un disco que recoge sesiones de principios de los años 60 y que nos dan una idea de cómo es el sonido de Frank Strozier. Si ustedes no lo conocen, pues esta es una buena manera de entrar en su música. Es un disco que se puede encontrar con bastante facilidad y que yo recomiendo. Aparece ahí en la cubierta, pues con su apariencia, bueno, no se ve por culpa del reflejo, pero con su apariencia que tenía en los años 60 y, bueno, un poco oscura la portada también, con lo cual, pues tampoco podemos verlo exactamente. Hay como una especie de claro oscuro, que es más oscuro que claro. Y bueno, ahí está Frank Strozier y La Larga Noche, que es este Ujú, disco que desde luego recomiendo si es que les interesa entrar en su música. ujú. Yo estuve escuchando, sí, no lo conocía mucho, la verdad, pero a partir de que me lo mencionaste, pues me puse a buscar y una cosa que me gustó es que es verdad que tiene una interpretación muy soul, o sea, Ujú, tocado con mucha alma. Y además en algunos momentos me recordaba a Jackie McLean. Algunas ujú. grabaciones que, que seleccioné ahí en Spotify y demás, así al azar, pude ver que incluso algunas inflexiones y patrones y demás me recordaban mucho a Jackie McLean, ¿no? Y bueno, estuve investigando un poco sobre él y efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Desaparece así de la escena, no sé. Quizás porque, bueno, pues no sé, imagino que todo el mundo puede dedicarse al jazz, aunque sea una cosa que en Estados Unidos parezca que sea más fácil el poder ganar la vida, ganarse la vida relativamente bien con ello, pues imagino que este debía ser un caso que igual le salía más a cuenta Y tenía otros dedicarse. intereses, a lo mejor también. Como digo, fue Quizás. profesor de ciencias en un instituto y pues tenía otros intereses quizá y bueno, pues quizá no estaba interesado en continuamente tocar y aparecer en clubes y ese tipo de cosas. Es posible, a ver, bueno, no todo tiene por qué ser, pues bueno, ¿no? Vivir del escenario, ¿no? Del show business, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, ante la perspectiva quizás de un trabajo seguro, quizás de continuidad y bien pagado, pues claro, pues dices, oye, Bueno, si es pues profesor muy bien pagado, no, no estaba, bueno, pero bueno, ya, ya. pero seguro quizás sí. Sí, quizás sí, o sea, algún tipo de continuidad. Bueno, claro, al fin y al cabo, no olvidemos bueno, pues que determinados músicos de jazz, pues a veces puede ser que estén arriba de la cúspide, en la cumbre, y de pronto, pues caigan en picado, ¿no? Y entonces todos sabemos, pues eso, de músicos que han acabado, pues en la pobreza o en la indigencia, prácticamente, pues, y no han podido, pues, prosperar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues imagino que igual debía ser una persona en la que el sentido común debía imperar, ¿no? En este sentido de decir, bueno, sí. Yo, porque bolos mal pagados y demás, pues oye, yo prefiero, Bueno, digo yo. y sigue vivo, pero se acerca ya a los 90 años, porque nació en 1937, o sea que tendrá unos 88 años, 87 años ahora. Pero bueno, no. El único disco suyo que tengo es este, y me encanta, y siempre estoy buscando más discos de Frank Strozier. Ujú, ujú. Sí, ya te digo, yo lo que pude oír me gustó bastante, de hecho, pues sí, no descarto pues ir buscando alguna cosa de él, si es que está reeditada o no, ¿no? Como dices tú, pues a veces si no es tan famoso como otros, pues bueno, pues es lo que suele pasar, ¿no? Cuantos saxofonistas altos con influencias de Parker, influencias de otros Ujú, tipos de músicos hard bop, al final pues acaban pasando desapercibidos y no por falta de talento, ¿no? Sino ujú, por falta de reconocimiento, de que muchas veces, pues bueno, pues no hay sitio para todos, ¿no? Por así decirlo, ujú. y acaban, pues bueno, desanimados o, bueno, editando muy pocos discos, ¿no? Eh, pero bueno, sí, me parece un saxofonista muy a tener en cuenta. Sí, la verdad, me gustó mucho su timbre, me gustaron mucho sus improvisaciones, lo que oí, una construcción, pues, bueno, deudora también del hard bop, Ujú. pero bueno, pues con también mucha alma, ¿no? Por así decirlo. Mm.
Pues ahora de Memphis, Tennessee, volvemos a Cataluña otra Sí, vez. ¿no? A Cataluña. Bueno, el disco del que voy a hablar ahora, pues bueno, la casualidad ha querido que, porque realmente esto sí que no ha sido preparado en absoluto, o sea, la casualidad ha querido que yo tuviera el volumen uno y tú tuvieras el volumen 2. O sea, es un disco en dos volúmenes. Me refiero a este New York, Barcelona Crossing. Que además eh, yo sé que lo tiene mi padre porque yo lo escuché sin ninguna duda en casa de mi padre y yo tengo aquí el volumen 2. exacto. ¿Pero por qué tengo el volumen 2? Porque lo encontré en una tienda de segunda mano y solo estaba el volumen 2 aquí en los Estados Unidos, con lo cual lo compré por quienes eran y también porque, bueno, pues todo lo que tenga a Brad Meldau, pues a mí me interesa. Sí, efectivamente. De hecho, este disco un poco, a ver, claro, uno puede pensar, bueno, ¿y qué tiene catalán Brammeldau, ¿no? Bueno, pues, Pues nada, que, ya te no, es pero tocó en evidente. Cataluña, con lo cual pues ya cuenta. Ahí está. Pero lo escogí porque además, bueno, está acompañado por Perico Sambeat, que tampoco es catalán, es valenciano, Ujú. pero sí que los hermanos Rossi, Jordi Rossi, Jorge Rossi y Mario Rossi sí que son de Barcelona. Pero no lo cogí porque mitad del cuarteto fuera de Barcelona y la otra mitad no lo fuera, sino para un poco ejemplificar un poco pues lo que te comentaba al principio, ¿no? Ese momento dulce que se vive en los años 90, o que vive el jazz, es decir, en Cataluña, eh, digamos que a partir de lo que sería la Barcelona postolímpica, a partir de los Juegos Olímpicos, es decir, Barcelona se sitúa ya en el mapa para muchos artistas norteamericanos que quizás pues no sabían dónde estaba Barcelona, ¿no? Eso hace que, bueno, pues bueno, Barcelona reciba un flujo de músicos de la escena de Nueva York, ¿no? Que tocan salas y, como te he dicho, pues tocan con bases rítmicas o músicos de la escena del jazz catalán o afincados en Cataluña, bueno, como el caso de Perico es valenciano, pero casi toda su carrera jazzística pues, se desarrolla en Barcelona, ¿no? La casualidad quiso que se juntaran estos cuatro monstruos, por así decirlo, en un concierto en Jamboree, que es una sala de pequeño formato, pequeño mediano formato. Es decir, si ahora tuviéramos que reeditar este concierto, de entrada ya cuadrar la agenda de los cuatro músicos ya sería, sería un gran trabajo. Pero es que además probablemente semejante cuarteto ya no lo llevarían al Jamboree, lo llevarían a un Palau de la Música, Ujú. al Auditori, o sea, a un sitio ya de gran envergadura, con lo cual se perdería un poco, ¿no? Pues la magia de este disco, ¿no? Que lo editó Fresh Sound New Talent. Ahora hablaré de Fresh Sound. Quería acabar de apuntar cuatro ideas sobre el disco. Decir que son de los primeros trabajos editados de Brad Meldau. O sea, oficialmente, pues Brad Meldau, pues todo el mundo pues, lo conoce pues, con este disco de aquí, ¿no? Introducing Brad Meldau, ¿no? Ujú. Warner, ¿no? Del año, a ver si lo veo por aquí, 95, Sí, ¿no? después vienen todos los Art of the Trio, volumen uno, Exacto. 2, 3, etcétera. Correcto. Yo lo cierto es que a Meldau lo conocí por el disco de Joshua Redman, Mood Swing, ¿no? Ujú. Sí. Digamos, ahí fue donde lo Sí, descubrí. ese disco lo tenía un amigo de mi padre que desgraciadamente ya ha fallecido, Sus Ojares, y ahí es donde conocí yo también a Brad Meldau por primera vez. Exacto. Y ya me impresionó, ¿no? Entonces, aquí lo bueno de este concierto grabado en directo en Sala Jamboree en 1993, esto se editó en unos años más tarde, en el año 97, es decir, ya a raíz del el éxito de Meldau, ya que empieza ya a darse a conocer con Warner, pues ya pues, se editan esos dos conciertos, ¿no? Es decir, es una convergencia de músicos que en aquel momento eran talentos emergentes. Eso es lo bonito, ¿no? Ujú. De esto, ¿no? Y la fortuna, pues, quiso bueno, que se convirtieran, se hayan convertido en músicos de cartel, ¿no? Pero en ese momento eran talentos emergentes que tú podías escuchar en un pequeño club, ¿no? Es lo que me llama mucho la atención
de este disco, ¿no? Entonces, pues bueno, Meldau, pues sus inicios jazzísticos están en Barcelona, aunque no sea catalán, ¿no? Porque además de los New York Barcelona Crossing, tiene el When I Fall in Love, que es otro disco editado por Fresh Sound, ¿no? Con ya lo que sería Jordi Rossi, que luego ya sería su batería durante muchos años, acompañado con el hermano Mario Rossi. Entonces, digamos que esos tres primeros discos pues ilustran, pues bueno, que Brad Mehldau pasó por Barcelona cuando aún no era el gran pianista que es Mm. ahora, ¿no? Y testimonio de ello son estos dos discos en directo, donde, bueno, pues la calidad brilla por sí sola, ¿no? Es decir, este primer volumen pues tiene ese famoso estándar Spring can really, bueno, yo no lo pronuncio muy bien, Spring can really hang you up the most. Sí. Eh, Just One of Those Things, otro estándar de Cole Porter, pero además tiene una versión bellísima de All Folks. All Folks a mí es un estándar Sí. que me encanta. Y aquí el sonido de Perico es tan cercano, ¿no? O sea, te pones esto en el equipo y oyes esa cercanía, ¿no? Lo que te comentaba antes del jazz de pequeño formato, ¿no? Ujú. De que, bueno, en un auditorio sí, es muy bonito pero no lo disfrutas tanto, ¿no? Y en cambio la distancia corta, sí, ¿no? Y la prueba de ello es este concierto, ¿no? Tiene también un tema que me gusta mucho, Comenzar de Novo, del músico brasileño Ivan Lins, donde, bueno, pues Brad Meldau hace una bellísima improvisación. Ya ves ahí que ya empieza a hacer desarrollar toda esa técnica de polirritmias, de una mano por un sitio, una mano por la otra, o sea, ese estilo que ya lo ha hecho Ujú. realmente famoso, ¿no? Entonces, pues ya te digo, es un disco pues muy bueno. Yo la verdad es que el volumen 2 no lo tengo Sí, muy, el muy, volumen muy... 2 pues sigue un poco esa misma línea, claro, porque lo que tenemos son estándares también de Jerome Kern, de Rogers, de Richard Rogers, It's Easy to Remember, por ejemplo, que es una canción que introdujo Bing Crosby. Y después también vemos cuáles son las influencias pianísticas de Brad Meldau, porque hay, por supuesto, un tema de Bud Powell, un poco loco. Pero también hay uno de Bobby Timmons, que es el That There, ¿no? Ujú. Y bueno, pues es un disco de estándares magníficamente tocados, muy bien grabado y como dices, muy cercano, muy cálido en muchos casos y en el que se puede ya escuchar lo que es la pianística de Brad Meldau en los inicios de su trayectoria. Ujú. Sí, de hecho, y además se me da pie pues también un poco a hablar de lo que es Fresh Sound New Talent y volver al personaje que ya has, bueno, al personaje que has mencionado, al autor que has mencionado, Jordi Pujol Baulenas, Que aquí que está, de es hecho, un poco... puedo poner una fotografía de él ahí. Sí, yo creo que por aquí también tengo Está alguna en foto. en el libro. Estuve investigando documentándome un poco sobre la trayectoria de esta discográfica y topé con un artículo muy interesante. Esta es una foto quizás un poco más actual Ujú. de Pujol Baulenas, ¿no? Este es un artículo, una entrevista que aparece ¿en qué web? barcelonapost.cat. Bueno, está en catalán, eso sí, pero si la buscas por internet, dice Fresh Sound Records, 40 anys de miracle sonoro, o sea, 40 años de milagro sonoro, ¿no? Y es que si una cosa también ha tenido el jazz catalán, además de lo que sería el propio circuito de músicos y la sinergia de músicos pues estadounidenses con músicos catalanes, también ha sido cierta, digamos, efervescencia discográfica, ¿no? Es decir, Fresh Sound es una de las primeras que edita jazz hecho en Cataluña. Luego vinieron otras, Satchmo Jazz, también es de Lleida, también editó en su momento mucho. Y eso, pues claro, contribuye a que estos talentos pues se den a conocer. De hecho, bueno, la filosofía Fresh Sound New Talent, o sea, sonido fresco, nuevo Ujú. talento, Ujú. pues ya lo dice todo, ¿no? Es un poco el querer, pues bueno, dar una oportunidad
pues tanto a músicos locales de la escena de Barcelona como a músicos estadounidenses que O hayan, europeos también. exacto, sí, sí, que quieran bueno, una primera oportunidad, como el caso de Brad Meldau, ¿no? Quiero también leer unas líneas del folleto, a ver si lo encuentro. Dices, el título de este CD son notas del propio Pujol Baulena, ¿no? Aquí tenemos una foto de Jordi Rossi en los años 90. El título de este CD, New York Barcelona Cruising, responde plenamente a la razón de ser de nuestro catálogo. Y es por esa razón que hoy sentimos una enorme satisfacción al poner en sus manos esta nueva producción de Fresh Sound New Talent. En los últimos años, pues, se refiere pues, a las décadas de los 90 y finales de los 80, jóvenes talentos del jazz en Nueva York y de Barcelona han mantenido una relación musical que ha surgido de forma natural, no inducida, produciéndose una continua presencia en nuestra ciudad de músicos norteamericanos y propiciando el intercambio de conceptos estéticos musicales, experiencias que pretendemos potenciar en nuestro sello. Es decir, pues es un sello ya con, pues, es una declaración de intenciones. Aquí vemos pues en una serie de discos que salieron, aunque bueno, está buscando en la web y hay Fresh Sound New Talent, tiene como 700 Sí, sí, sí. 700, Sí, sí. Cuidado, que no estamos hablando de una discográfica cualquiera, tiene distribución internacional y es una discográfica con solera, ¿no? Entonces aquí tenemos pues talento local o afincado en Cataluña, pues Joan Bonet, el citado Luis Vidal. Eh, Tenemos a Carme Canela, Eladio Reynón, Albert Bouvé, pero también tenemos a mayores del citado Brad Meldau, tenemos a Dave Liebman también, que ha editado con Fresh Sound, Kurt Rosenwinkel, Ben Walser, o sea, nombres importantes en el panorama del jazz de los 90 a esta parte, ¿no? Digamos, y esto es un poco mérito pues de este señor, ¿no? De Pujol Baulenas bueno, pues tuvo el coraje y la determinación bueno, de crear este sello, que en realidad son una familia de sellos, porque Ujú. Sí, sí. cuenta Baulenas que él empezó, digamos, reeditándose, o sea, haciendo Sí, reediciones. sí, y hay muchísimas reediciones que yo tengo de Fresh Sound. Sí, yo he traído una por aquí que tenía un poco que este es un disco de Jackie McLean, que se llama Ujú, Fat Jazz. Entonces, como vemos aquí, no sé si aprecia, Fresh Sound, ujú. el logo de una trompeta. Esto está reeditado y aquí abajo pues se puede leer Fresh Sound Records, a product of Jazz Workshop SL Barcelona, Spain, Claro. ¿no? Y además es Es que muchas decir, veces son discos que son inencontrables si no fuese porque los reedita Fresh Sound. Por eso yo me quito el sombrero ante Pujol Baulenas y todas estas décadas que nos han regalado una serie de discos nuevos y viejos reeditados de una calidad excepcional. sí, 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 efectivamente. Y ya, pues como tú comentas, otra de las cosas que Pujol Baulenas pues realizó fue este libro del jazz desde 1920 exacto a 1965, jazz en Barcelona. Ujú. Un gran trabajo de documentación, Y sin es de duda. lo más riguroso que he visto escrito en español sobre el jazz en toda la historia. O sea, de todo lo que he leído escrito en castellano originalmente, esto es un librazo que, bueno, si a alguien le interesa la historia del jazz en general, pero la historia del jazz en España y en Cataluña en particular, esto es un libro que hay que tener. Sí, de hecho, en una entrevista que leí decía, le preguntaban, bueno, ¿y cuándo vas a hacer la segunda parte, ¿no? Del 65 a nuestros tiempos, ¿no? Y no decía, no le motivaba mucho la idea de hacer una segunda parte. Decía, bueno, tengo todavía mucho que reeditar. O algo así, no recuerdo las Lo primero es palabras. lo primero, ¿no? Sí, exacto, exacto, ¿no? Es decir, que bueno, que no se lo había planteado de hacer una segunda parte, lo cual es una lástima porque Sí, realmente yo creo que este libro pediría una, sí, sí, sin una duda. segunda parte del año 65 por lo menos hasta primeros de 2000 sí, sí, porque pues ya te digo, ¿no? Precisamente para reflejar un poco, ¿no? Y hay muy También. poco, además, escrito sobre ese tema, porque yo mismo haciendo investigación para el libro que he escrito sobre el jazz y la poesía española,
pues me he basado mucho en cosas que comenta aquí Jordi Pujol Baulenas para la investigación histórica del jazz en España, ¿no? Porque evidentemente Barcelona y Madrid pues son dos centros importantes, San Sebastián por supuesto también, y este libro cubre hasta 1965 de una manera increíble, excepcional, la historia del jazz en Barcelona y por extensión en Cataluña y diría también por extensión en toda España. Pero Ujú. bueno, un aplauso desde luego al trabajo de Jordi Pujol Baulenas, tanto si escribe la segunda parte como si no, Como porque si no. desde luego Sí, las los fans reediciones y del las jazz le ediciones agradecemos originales enormemente. se agradecen totalmente. Sí, 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 en fin. Pues yo he hablado no sé si tienes algo más que comentar de este disco, pero yo he hablado No, de dos pasemos a Estados Unidos saxofonistas de nuevo. y ahora recojo el guante para hablar también de un pianista, porque has hablado de Brad Meldau, también Perico Sambeat, que está ahí, ¿no? Con el saxofón, pero hemos hablado de dos saxofonistas y ahora vamos a hablar de Phineas Newborn Jr., que es un hombre también de Tennessee, de un pueblo muy pequeño llamado Whiteville, cerca de Memphis. Nació ahí en 1931, ya en una familia musical, porque su padre era músico, su madre también era música y tocaba, el padre la batería y la madre era cantante y pianista, o sea que ya esto estaba en su tradición familiar. Su hermano, Calvin Newborn, del que también tengo discos, podría haber elegido hablar de Calvin en lugar de Phineas, pero bueno, en este caso le ha tocado a Phineas, pues el hermano es guitarrista. Y empezó tocando en Memphis como de adolescente, pero en 1956, de nuevo, el éxodo se muda a Nueva York y allí tocó con Charles Mingus, nada más y nada menos, y comenzó a grabar para sellos como Atlantic, como RCA, como Roulette, o sea, sellos importantes en los años 50, y en los 60, pues de la costa este se muda a la costa oeste, de nuevo, bastante típico esto, y se estableció en Los Ángeles y allí grabó una serie de magníficos discos en formación de trío, producidos por el famoso productor Lester Koenig, para el sello Contemporary. Y estos discos para Contemporary hay que escucharlos sin ninguna duda. Hay uno que se titula The Great Jazz Piano of Phineas Newborn Jr., el gran piano de jazz de Phineas, del año 62, The Newborn Touch, el toque de Newborn, que es de 1964. Esos dos discos son canónicos para entender la música de Phineas Newborn Jr., sobre todo en formato de trío, en formación de trío. Tenía también, como todos los músicos de Tennessee cercanos a Memphis, experiencia en el rhythm and blues, y se le nota mucho eso en esa forma a veces muy blusera que tiene de tocar, pero era un pianista que se podía adaptar con facilidad, con elegancia, a cualquier estilo, a cualquier contexto. Era un verdadero virtuoso del piano y tenía pues las típicas influencias virtuosas, ¿no? De Errol Garner, de Art Tatum, también de Bud Powell, pero creando un estilo personal a través también de ese sustrato blusero, ¿no? Por desgracia tuvo muchos problemas personales y de salud, porque era una persona de carácter depresivo, con problemas nerviosos, y eso hizo que su legado discográfico sea más breve de lo que nos hubiese gustado. Murió en Memphis en 1989, tenía pues unos 67 años, pero bueno, ha grabado discos interesantes y el que quiero presentar es un disco menos conocido de Phineas Newborn Jr., que se titula Jamaica o Jamaica. Esto de Jamaica no se refiere al país necesariamente, sino que es un musical menos conocido de Harold Arlen. Y bueno, Arlen es uno de los clásicos compositores del Great American Songbook. Compuso temas conocidísimos como Blues in the Night, ¿no? ¿No? Con Ujú. música de Harold Arlen y letra de Johnny Mercer. Compuso Over the Rainbow, ¿no? Del Mago de Oz. Compuso Come Rain or Come Shine. Muy Bueno, bonitos. un montón de temas que son verdaderos estándares de la música.
jazz y pop de los Estados Unidos, pero resulta que este Jamaica fue un musical un poco menos conocido de finales de los años 50 y Phineas Newborn aquí toca temas de este musical, pero los toca con músicos magníficos, como por ejemplo Jimmy Cleveland, está aquí al trombón, Jerome Richardson también está por aquí, Sahib Shihab aparece en estas sesiones, Les Spann, George Duvivier, por ejemplo, toca el contrabajo. Bueno, es un verdadero discazo de RCA con unos toques latinos incluso en algunos momentos o caribeños, ¿no? Porque bueno, el título del musical es el que es y claro, la influencia de ese tipo de música pues también está aquí. Y yo escuché un par de temas pues volviendo de una conferencia de Kentucky a Tennessee, conduciendo en el coche, escuchando la radio pública, NPR. Había un programa sobre jazz y pusieron un par de temas de este disco y al llegar a casa, boom, me puse a buscarlo porque me encantaron, ¿no? Eso a veces pasa, ¿eh? A mí con la radio también me ha pasado muchas veces, ¿no? De pronto, ostras, un tema te llama poderosamente la atención, estás esperando que te digan el intérprete para de pronto Sí, sí, ponerte a buscar, ¿no? y bueno, aunque hay que escuchar los discos para Contemporary porque son los canónicos de Phineas Newborn, este disco es muy interesante y lo recomiendo también porque quizás es menos conocido y nos ofrece otra cara con muchos más músicos, no es solamente un trío, pero la presencia del piano de Phineas Newborn es muy importante. Otro músico de Tennessee y otro músico que en este caso pues vivió en diferentes partes de los Estados Unidos y que no se quedó en Tennessee a pesar de que sí que murió en Memphis. Sí, consulté un detalle de su biografía que te quería preguntar, a ver dónde lo doy. Dice. Según el crítico e historiador de jazz Nat Gentoff, su muerte, o sea, la de Phineas, llevó a la creación de la Jazz Foundation of America, dedicada a ayudar a sufragar los gastos médicos de los grandes del género del jazz. Y cuando quise buscar información sobre esta Jazz Foundation of America, pues no encontré nada en la Wikipedia. Entonces te quería preguntar acerca de esta organización, porque me despertó la curiosidad. Pues la verdad es que no sé si esa fundación todavía existe o no, pero teniendo en cuenta la situación médica de los cuidados médicos en los Estados Unidos a lo largo de las décadas, hubo muchos músicos y algunos muy importantes que, como tú comentas, pues terminaron en prácticamente la indigencia y no pudieron sufragar sus gastos médicos y este tipo de fundaciones, esa que mencionas y otras que han existido y existen, existen para eso, para ayudar a músicos pues que por desgracia llegan a su edad madura y ya están mayores y ya no están bien de salud y no pueden, o sea, están sin ninguna posibilidad económica en un país en el que pues ya se sabe que la medicina es increíblemente cara Sí, y sí, que para mí es una de las totalmente. cosas, bueno, entre las muchas cosas que no me gustan de los Estados Unidos, porque uno, claro, puede comulgar con ciertas cosas de un país, pero no con muchas otras y todavía vivir en él, ¿no? Pues a mí una de las cosas que más me preocupan es precisamente eso, los costes médicos y se ha visto a lo largo de la historia una y otra vez que hay músicos y artistas y bueno, gente normal, Sí, sí, sí. pues de todos los días, gente que no es músico ni artista ni nada, que muere precisamente por no poder pagarse cuidados médicos. Y este tipo de fundaciones pues ayudan a veces a actores, a veces a músicos eh, y otro tipo de artistas a sufragar esos gastos. Sí, por eso te quería preguntar, porque me llamó la atención, porque pues parece ser que, bueno, según investigué, pues casi desaparece de la escena musical por motivos de salud mental, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí. claro, este tipo de enfermedades, pues claro, imagino que el tratamiento no debe estar al alcance de cualquiera y por eso es bueno que existan este tipo de iniciativas, ¿no? Yo estuve escuchando esta semana también a Phineas Newborn y me quedé prendado de un disco que es el We Three. Sí, Eh, sí, 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 Me sí. encanta ese disco, o sea, Ujú. es aquello que cuando lo vi, pues empecé a escucharlo una y otra vez. Además, que está con Roy Haynes, me Con Roy, parece. efectivamente, sí. Y está grabado en el Van Gelder Studio, con lo cual podría ser perfectamente un disco de Blue Note, ¿no? La elección de los temas, la manera como toca, está muy comedido en ese sentido. Ese es un gran virtuoso, es lo que tú dices.
De hecho, algunos discos posteriores que oí, pues me recordaban incluso a Oscar Peterson, ¿no? Sí, sí, Esta sí. manera de planchar los No, acordes no ahí. era un músico que acompañase mucho a otros cantantes o músicos, como lo hace Oscar Peterson a lo largo de toda su carrera, pero sí que tiene unas concomitancias evidentes con Oscar Peterson. Sí, en cuanto a eso, ¿no? Al enfoque y a ese virtuosismo y demás. Y me llamó la atención ese disco precisamente un poco por lo contrario, ¿no? Porque no sé si es porque al estar grabado en el estudio de Van Gelder, el piano ese característico de los discos de Blue Note se veía reflejado ahí ese sonido, pero me recordaba pues a Red Garland, Wynton Mm. Kelly. O sea, esa manera de tocar algo más comedida, compartimentando las frases. En fin, digamos que me quedé prendado de ese disco y además por la calidad, evidentemente, creo que Paul Chambers también está, ¿no? Paul Chambers y, Ujú. y- Sí, y Paul Roy Haynes, me Chambers, Roy parece, sí. Haynes y Phineas Newton. Bueno, Y no este. puede salir nada mal con esos tres. Exacto, Y de hecho se exacto, llama Nosotros Tres el disco. exacto. Sí, 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 correcto. Entonces ese disco, la verdad es que me quedé realmente prendado de ese disco, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Luego, pues sí, en otros discos un sonido más actual, claro, más de los 70 y mucho más virtuosismo, ¿no? Y demás, pero ya te digo, o sea, tiene cosas, ya te digo, en cuanto a virtuosismo, como tú has dicho, de los pianistas del bebop. Yo también veo un poco de Oscar Peterson, sobre todo en las grabaciones de los 70 quizás. Pero también veo esos toques de Wynton Kelly, de, Ujú. de Red Garland, es decir, ese tipo de pianista en donde prima más la importancia de la frase que no el arpegio ahí metido. Y por eso, ya te digo, me gustó, me sorprendió bastante. No lo conocía mucho a este pianista. Y al escucharlo, pues ya te digo, ese disco me llamó poderosamente la atención, ¿no? Más. Yo lo recomiendo, sin duda, ese disco también, y los que hizo en trío para Contemporary también son muy buenos. Y este de Jamaica es más una curiosidad, pero que me impactó mucho cuando lo escuché por primera vez, pues no hace mucho tiempo tampoco. Yo tenía los otros, digo, pues esta vez voy a presentar uno que es menos conocido. Y podría haber elegido su hermano, Calvin Newborn, que es un guitarrista también interesante, pero que grabó mucho menos que Phineas Newborn Jr. Bueno, Sí, ¿volvemos además. a Cataluña o? Exacto, sí, sí, ya, porque es que nos ponemos a hablar y al final, pues esto podría alargarse hasta el infinito, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de este último disco, Friboleros, de Maite Martín y Tete Montoliu. Mm. Un disco que realmente es una belleza de principio a fin. Uno puede pensar que dos personas que provienen de disciplinas distintas, que no son la interpretación de boleros, pues pueden ser ajenos al estilo, pero es todo lo contrario. Es decir, bueno, a Tete Montoliu no hace falta presentarlo, me parece a mí, cualquier fan del jazz, pues ya sabe lo extraordinario pianista que fue. Maite Martín, pues se inicia como cantadora de flamenco. Mm. Y de hecho, con este disco tengo una curiosa vivencia, porque yo cuando lo escuché apenas conocía a Maite Martín. Por lo tanto, no la había oído cantar flamenco. Porque en ese momento, pues bueno, esto es del año 96, pues yo, pues bueno, estaba metiéndome de lleno en el jazz, ¿no? Y bueno, pues claro, uno tampoco puede meterse en todos los estilos a tope, ¿no? Entonces, claro, conocí a Tete, evidentemente, y el disco me atrajo por Tete, básicamente, y porque, bueno, y porque también me gustan los boleros, ¿no? Y entonces descubro a Maite Martín con este disco, ¿no? Y lo primero que pensé es que qué voz más bella y más, digamos, insertada en el estilo, ¿no? Es decir, nada en lo que canta Maite Martín te hace pensar que es una cantora de flamenco, ¿no? Y entonces cuando me pongo a investigar y la oigo cantar flamenco, los típicos melismas del estilo y demás, ostras, quedé como, wow, súper sorprendido, ¿no? De la versatilidad que tiene esta artista, ¿no? Que
que ha ido compaginando su carrera pues con discos de flamenco puro y discos de boleros, ¿no? Pero cambiando de estilo de una forma, eh, o sea, alucinante, ¿no? O sea, es decir, de pronto se pone a cantar un bolero y no parece que sea cantadora de flamenco, ¿no? Es decir, tú intentas no sé, cualquier cantador de flamenco, ponerlo a cantar boleros y probablemente notarías que no se maneja bien en el estilo, pero ella, esto no le pasa, o sea, se maneja perfectamente, ¿no? Y Tete, el gran pianista que fue, pues te hace pensar que igual pues será un disco en el que tenga mucho peso la sonoridad jazzística, pero tampoco es así, ¿no? Es decir, es una unión que en cierto modo pienso que deja contentos tanto a los amantes del jazz como del bolero, ¿no? Ujú, Esto se graba en julio del año 96 dentro del marco del Festival Grec de Barcelona. Grec quiere decir griego, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, era una apuesta más el GREC es un festival, el festival por excelencia de verano de Barcelona, ¿no? Bueno, pues ya desde muchas décadas lleva apostando por las distintas disciplinas culturales, teatro, sobre todo de teatro, porque de ahí toma el nombre del teatro grec, ¿no? Un teatro al estilo griego, ¿no? Pues como un anfiteatro que está en Montjuïc, pero que expande su oferta cultural pues bueno, a muchos más ámbitos, ¿no? También incluye jazz. Y bueno, y este concierto en concreto fue grabado en el año 96, ¿no? Y encontramos, pues ya te digo, es el segundo disco de Maite Martín, en el que cambia totalmente de registro y combina la veteranía de Tete, que ya tenía una gran trayectoria en aquel momento, se unen ambos y surge un disco magnífico, ¿no? Eh, es verdad que a veces los boleros, pues si están reinterpretados por artistas de jazz, corren el riesgo de, no sé cómo explicártelo, desvirtuarse. A ver, no quiero que se malinterprete esto de ujú. desvirtuarse, es decir, abandonan esa pureza que tiene el bolero, pureza armónica, para evidentemente, pues trasladarlo a un lenguaje más jazzístico, ¿no? Y a veces sucede que pues, no sé, por ejemplo, Paquito de Rivera, pues ahora me suena, bueno, hay un disco que tengo que se llama Taste of Paquito de Rivera, donde hace pues boleros y tal, pero ya mete instrumentos eléctricos, o sea, ya le da pues otro enfoque, ¿no? Bueno, quizás más propio de la época en que hizo el disco, etcétera, ¿no? Pero aquí no sucede eso, aquí se trata de mantener en todo momento, a mi entender, la pureza del jazz, ¿no? La banda está completada por el contrabajista Horacio Fumero, pues compañero inseparable de batallas de Tete hasta el final de su vida, y la percusión de Nan Marcadé, ¿no? Y uno puede, bueno, imaginarse, pues, que esto podría ser un disco, pues, del Buenavista Social Club, pero con el inserto de Tete Montoliu, ¿no? Es decir, tratan de mantener en todo momento, que es lo que me gusta, tratan de mantener en todo momento la pureza del estilo, de manera que cualquiera que quiera escuchar un bolero, pues realmente escuche este disco y diga, wow, qué bonito, ¿eh? Y la verdad es que a mí me resulta difícil quedarme con un tema, me gustan todos, ¿no? Contigo en la distancia es el que abre el disco y quizás el que más veces escucho del disco, el que más me gusta, porque es que además las improvisaciones de Tete son cristalinas, o sea, Ujú. son cristalinas. O sea, me gusta este adjetivo porque me recuerda a lo que decía Miles Davis del sonido de Bill Evans, ¿no? La primera vez que lo oyó, ¿no? Dijo que parecía una cascada de agua cristalina o algo así, ¿no? No recuerdo exactamente. Y aquí, pues, Tete cuando toca, porque además se limita a las introducciones y a un solo. Y ya está, y bueno, y los compings, claro, que no es poco, pero quiero decir, compings, acompañamientos, vaya, Ujú, ahora hablo ya un poco en el ujú. lenguaje Sí, sí, sí. musical, ¿no? Acompañamientos con acordes. Exacto, sí.
pero vamos, que en todo momento está al servicio de la protagonista, que es Maite, cantando, ¿no? Pero aún así, su sonido al piano es cristalino, sus solos son de enorme belleza. No lo digo por decir, o sea, yo he escuchado otros discos de Tete que son más jazzísticos, más complejos, en los cuales pues ya introduce muchos más conceptos melódico-armónicos, pero aquí utiliza un lenguaje jazzístico bastante asequible al profano. Por eso digo que puede contentar de igual forma a un amante de los boleros como a un amante del jazz, Ujú. porque oyes jazz, porque realmente el lenguaje de Tete es puro jazz, es 100% jazz, pero hoy es un bolero y eso se agradece. Es decir, ese tipo de proyectos que son fieles, que no pretenden recargar excesivamente de rearmonizaciones, etcétera, etcétera, los temas que una y otra vez pues mucha gente conoce, porque son, pues aquí tenemos nostalgia, tenemos el día que me quieras, tenemos el Ujú. reloj, o sea, temas que por décadas y décadas pues estás cansado de oírlos, Sí, ¿no? incluso a quien no le gustan los boleros los conoce porque son temas clásicos. Exacto, y la primera tentación quizás de un músico de jazz, pues sería, pues yo qué sé, pues voy a ofrecer algo nuevo, ¿no? Es decir, voy a hacer, pues no sé, el reloj, pero yo qué sé, le cambio el compás a 7/4, por decir una parida muy grande, ¿eh? Ujú. Pero, es decir, siempre hay esa especie de tendencia bueno, a coger algo y, bueno, e intentar vestirlo de jazz con arreglos más complejos, ¿no? Pero no es el caso. Aquí se ciñen mucho a la pureza del estilo y eso es lo que me gusta, ¿no? Además, el disco incluye las letras de los boleros, por si quieres hacer karaoke con Maite, en este sentido, lo cual pues también, bueno, en aquella época se agradecía, porque claro, ahora buscas una letra muy fácilmente en Google, pero antes no era tan fácil, ¿no? Aquí tenemos una foto bueno, el cuarteto de la época. Y bueno, la verdad es que, bueno, no sé si supongo, imagino que ahora has tenido oportunidad de oírlo, no sé si estás de acuerdo en lo que digo al No, respecto de la estoy pureza totalmente del... de acuerdo porque además es que es necesario cuando se habla de jazz catalán incluir a Montoliu de alguna manera. Y esta es una manera interesante porque no es uno de los discos más conocidos de Montoliu. Yo no lo tengo, de hecho, y lo he escuchado, pero no lo tengo en formato físico tampoco. A pesar de que yo siempre que encuentro un disco de Montoliu lo compro también porque me encanta tanto sus discos en solitario como Breakfast in LA o bueno, el que sea como otros discos en los que hace cosas como tocar música de Joan Manuel Serrat o este caso, pues un disco como este. Me recuerda que tengo un disco de Tete Montoliu en el que también acompaña a una cantante que lo publica además, lo reedita Fresh Sounds y es Tete Montoliu acompañando a Elia Fleta, la hija del maestro Fleta, y cantan estándares en catalán, precisamente, ¿no? My Foolish Heart en catalán, Sí, Las Fulles Mortes, ¿no? sí, Autumn sí. Leaves, ¿no? Bueno, me parece un músico, un verdadero maestro. Entonces, todo lo que puedo encontrar de Montoliu siempre trato de hacerme con ello. Sí, de hecho, bueno, Tete llevaba a Cataluña muy dentro de él y ya sea en forma de homenaje o en forma de títulos de canciones, pues siempre sacaba pues esta vena, digamos, autóctona, ¿no? Tiene un disco, creo, con reinventando canciones de Serrat, creo, Mm, sí, si sí. no recuerdo mal. Es decir, siempre un poco, pues... tenía pues también esta intención, ¿no? Bueno, de intentar pues eh, tocar cosas de su tierra, ¿no? Y ya te digo, y bueno, Maite Martínez es una cantante de Barcelona también, con lo cual, pues bueno, tenemos la cuota catalana, digamos, cumplida. Pero bueno, pero ya he querido yo escoger este precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, ya conocemos mucho la faceta de Tete como jazzman, pero quizás este disco es una rara avis porque se sale tanto del estilo de Maite como del estilo
de Tete, pero que esa feliz unión pues hace que tengamos un disco realmente bonito. De hecho, lo menos free del disco son los boleros, porque precisamente se titula Free Boleros, pero no hay free, Ujú, en el ujú. sentido de que no hay nada que suene outside, ¿no? Sino que todo suena bello, bonito dentro, ¿no? Entonces, pues es un poco, quería cerrar un poco, pues, digamos, con este disco, que en su momento, pues yo no pude asistir a este concierto, no pude verlos. A Tete sí que lo había visto, en directo en Barcelona, pero el proyecto este en concreto no lo había visto y me hubiera gustado, la verdad. Bueno, ya te digo, una rara avis, pero que es un disco que realmente bueno, no sé si se puede conseguir todavía, porque esto lo editó K Industria Cultural, que no me suena esta discográfica, en el año, ya te digo, 96. No sé si se puede conseguir, se puede escuchar en plataformas. Pero si realmente pues a los espectadores les gusta el bolero, vale la pena que dos personas que no tienen nada de latinoamericano abordan el bolero con una pureza del estilo como si realmente fueran autóctonos, ¿no? Y con eso quería cerrar un poco pues esta especie de muestra de jazz catalán, ¿no? Y para cerrar la conversación y para cerrar también el jazz de Tennessee, presento dos discos realmente de un hombre que es muy poco conocido, está muy olvidado. Y es curioso porque es un hombre que nació en un pueblo pequeñísimo que se llama Lexington, en Tennessee. No el Lexington de Kentucky, que es una ciudad más grande, sino Lexington, Tennessee, que es un pueblo que está como a 15 minutos de Jackson más o menos. Es un pueblo al que yo voy mucho porque suelo arbitrar partidos de fútbol de high school, de la liga estatal de high school de institutos en Tennessee y bueno, pues muchos de los partidos son ahí precisamente, en Lexington, Tennessee. Y ahí nació Sam the Man Taylor. O sea, el hombre, ¿no? O sea, un tipo importante, un tipo grande, Muy, ¿no? muy yankee, ¿no? Esto de Esto de The man. Man, sí, efectivamente. Casi como si fuese un luchador, ¿no? De lucha libre, que por cierto, mucha lucha libre hubo en Memphis también, en la historia de ese deporte, o bueno, deporte espectáculo. Y bueno, aunque nació en ese pueblo tan pequeño, rural, de Tennessee, asistió a la universidad en Alabama y a finales de los años 30 ya estaba tocando con la banda de Scatman Crothers, que era un músico de rhythm and blues. Otra vez tenemos el sustrato del rhythm and blues en este saxofonista que fue Sam Taylor. Y en los años 40 nos lo encontramos ya iniciando una carrera profesional con Lucky Millinder, con Cootie Williams, en la orquesta de Cootie Williams, el trompetista, Cab Calloway. Con Cab Calloway realizó muchísimas giras y se va ganando una reputación como saxofonista de rhythm and blues. Y por ello, gracias a esa reputación que se va ganando, pues en los años 50 va a participar como músico de sesión en discos de Louis Jordan, de Ray Charles, de los Drifters, de Chuck Willis, que era un cantante de rhythm and blues que le gustaba mucho a Elvis Presley, y Big Joe Turner, por ejemplo, toca el saxo en Shake, Rattle and Roll, una canción que después grabaría Elvis, que grabaría Bill Haley y que se convierte, pues evidentemente, Sam the Man Taylor en uno de esos personajes que estaban ahí cuando se inicia lo que se etiquetaría como rock and roll, ¿no? En los años 50. O sea que es un músico importante en varios estilos. Pero también grabó discos de jazz muy interesantes para MGM, la discográfica de la Metro Goldwyn Mayer, y para Metro Jazz. Y yo lo conocí pues por este disco, que es una recopilación de esos temas precisamente más rockeros, más de rhythm and blues. Y aquí hay, bueno, pues temas muy de rhythm and blues, no tanto jazz, ¿no? Pero me parece muy interesante su estilo, su sonido, la potencia con la que toca. Y después grabó discos de jazz, por cierto, dos de ellos, reeditados por Fresh Sound, precisamente. Ujú. Este, Aquí vuelve a ver el toque catalán, aunque Efectivamente, vuelve a entrar Cataluña por ahí. Este es Jazz for Commuters, es decir, jazz para los que tienen que ir del trabajo a casa en coche.
Ujú. Y tiene otro disco que es, creo que se titula Salute to the Saxes, saludo a los saxos. En ese segundo lo que hace es hacer un tributo con cada canción a un saxofonista que le interesaba. Coleman Hawkins, Lester Young, Georgie Auld. Bueno, dos discos muy interesantes en un solo CD, gracias a Jordi Pujol Baulenas y con un Ujú. magnífico sonido para que se vea que Sam the Man Taylor también era un saxofonista de jazz. De jazz muy bluesero, por supuesto. Formó parte de un grupo que se llamó los Blues Chasers, un grupo de estudio, no hacía giras con este grupo, pero también tocaba ahí Milt Hinton, por ejemplo, tocaba Taft Jordan. Y como curiosidad, en los años 60 y 70 tocó a menudo en Japón, porque esto ocurría mucho, que los músicos de jazz tenían más fama en Europa y sobre todo en Japón que en su propio país, en los años 60, 70 y 80, ¿no? Entonces, en los 60 y 70 tocó a menudo en Japón, pero allí se puso a grabar discos de una especie de música atmosférica, así con arreglos de cuerda, con unos coros etéreos y tal, que son interesantes desde mi punto de vista solamente porque él sale y tiene unos solos pues con mucho soul, ¿no? Hay un disco que se llama Mist of the Orient, eh, la niebla del Oriente, ¿no? Que es un disco de este estilo, ¿no? Entonces, es un disco en que si se va a buscar jazz, mucho jazz no se va a encontrar, excepto en el momento en el que los solos que hace él pues aparecen por ahí en medio, ¿no? Su sonido es potente, por supuesto enraizado en el rhythm and blues, con eso que se llama el honking sax, ¿no? Ese saxo que suena casi como un claxon, como una bocina en algunos momentos, ¿no? Sí, Porque más, suena muy sí, alto, gruñón, estridente, ¿no? ¿no? Sí. Muy Sí, típico ese del rhythm and estilo. blues, por otra parte, ¿no? Esa manera de tocar el saxo. Y bueno, lo curioso es que yo hace muchos años, a lo mejor 10 o 12 años, escribí en un blog en inglés un artículo sobre él. Cuando me enteré de que era de Lexington, porque compré este disco y dice ahí que era de Lexington, Tennessee, y dije, ¿realmente? ¿Lexington, Tennessee? ¿No Lexington, Kentucky? Bueno, pues me di cuenta de que era de un pueblo que estaba pues, a 15 minutos de donde yo vivía y escribí un artículo. Y después, años después, me escriben del periódico local y me dicen, ¿nos permitiría publicar el artículo en nuestro periódico y tal y cual, porque está muy bien y queremos hacerle un tributo a Sam the Man Taylor? Y entonces le dije, hombre, por supuesto, ¿cómo no? Y entonces apareció el artículo que yo había publicado originalmente en un blog, pues en el periódico local de Lexington, Tennessee. Y como última curiosidad, pues participó Sam the Man Taylor, entre las muchas cosas que hizo en su vida y los muchos viajes que hizo, participó en un disco producido por Leonard Feather, además, el famoso crítico de jazz, en el que el poeta Langston Hughes, de la Harlem Renaissance, este poeta afroamericano tan importante, recita sus poemas y hay música de jazz por debajo, ¿no? Esto lo hizo también Jack Kerouac, pero Langston Hughes lee sus poemas, el disco se llama Weary Blues, que es el título de uno de sus poemas además, y entre los músicos que están tocando ahí, por debajo de ese recitado, pues está Sam the Man Taylor también, que es un músico, ya digo, muy desconocido, pero a mí me gusta mucho y además, bueno, pues está la curiosidad de que nació y aunque murió en Atlanta, me parece, pues creo que está enterrado en su ciudad natal o pueblo natal de Lexington, Tennessee, que como digo, si me meto en el coche ahora, en 15 minutos estaría allí, en Lexington, Tennessee. Pero bueno, un músico interesante, menos conocido y que quería traer para cerrar esta contribución al programa de jazz tenesiano. Bien, esto tú tienes la suerte de que estás en un país en que, bueno, pues la cuna de los músicos, bueno, puedes visitarla, digamos, bueno, algunos te quedarán más lejos, evidentemente, pero me Mm, refiero a que lo tienes todo ahí, entre comillas, ¿no? Vas a tener el lugar de origen de un músico de jazz a 15 minutos, vamos, mm. es algo Sí, espectacular. cuando vivía en Nashville, pues tuve la oportunidad de entrevistar sobre todo a muchos músicos de country, sobre todo, ¿no? Cuando tenía el programa en la emisora en la Universidad de Vanderbilt. Y bueno, pues sí es cierto que, pues por ejemplo, cuando yo vivía en Memphis, yo no lo sabía, pero en un pueblo cercano vivía Bobby Blue Bland, el cantante de soul, que murió pues justamente en esos momentos. Y yo lo hubiera sabido, pues habría intentado buscarlo y grabar alguna conversación con él. También es cierto que cuando yo vivía en Nashville no tenía, por ejemplo, pues un teléfono
de estos inteligentes como hay ahora, entonces no era tan fácil grabar conversaciones con los músicos, pero cuando tenía la oportunidad de traerlos al estudio y entrevistarlos, pues la verdad es que me lo pasé muy bien. Lugares como Memphis, como Nashville, son ciudades que guardan mucha historia musical y si uno sabe rascar y buscar en los lugares adecuados puede encontrarse con todo tipo de músicos interesantes. Así que bueno, esa era la intención de conversar hoy con algo que tú conoces bien, que es el jazz catalán, y algo que yo conozco y estoy familiarizado con ello, que es el jazz de Tennessee, en este episodio de las impresiones sobre jazz. Muy bien, pues yo encantado bueno, de volver a hablar contigo. Para mí también ha sido muy ilustrativo porque muchos de estos músicos, bueno, salvo el caso de Sonny Chris, que sí que tenía discos, pues el resto. Pues los he descubierto también un poco a partir de la propuesta que tú lanzaste, ¿no? Este último, por ejemplo, Sam de Man Taylor. A ver, a mí este sonido más growl no me acaba de agradar, Ujú. sin quitar mérito, ¿eh? Es verdad que es un sonido absolutamente made in USA, ¿no? Sí. Porque es típico de, pues eso, rhythm and blues, rock and roll, o sea, oyéndolo, pues oyes pues influencias de Chu Berry, por ejemplo, etcétera, Ujú. ¿no? Es decir, esa especie Little de... Richard, etcétera, sí. Exacto, ¿no? Y bueno, a ver, yo no sé hacer ese efecto en concreto en el saxofón, tampoco nunca me ha interesado buscarlo. Entonces, es decir, claro, digamos, son sonidos que yo, pues, sin desmerecerlos, pues, no me atraen tanto, ¿no? A pesar de que he estado escuchando cosas bellas, tienen un Harlem Nocturne Ujú. muy, muy bello en el disco este Blue Mist, creo que se llamaba, que estaba bueno, al escucharlo, no sé si lo escuchaba en YouTube, no recuerdo exactamente. Pero bueno, quiero decir y también bonitos arreglos de orquesta, es decir, que es músico que, bueno, lo voy a investigar un poco más, a pesar de que, bueno, pues el sonido, sea un tipo de sonido que ciertamente, pues no me atraen demasiado. Soy más de la onda Lester Young, no siempre había esa especie de Ujú. rivalidad entre Lester Young y Coleman Hawkins, porque Coleman Hawkins también era más de rasgar el sonido, y Lester Young en cambio era todo lo contrario, ¿no? Era esa suavidad, terciopelo, siempre me ha gustado más la onda de Lester Young, ¿no? Pero bueno, pero sí que bueno, que es un músico que voy a tener en cuenta e investigarlo un poquito más, ¿no? Pues esa es un poco la intención y por supuesto todos los que están allá afuera escuchando, si conocen más discos de estos músicos que aquí hemos presentado u otros músicos de Tennessee o catalanes que les parecen interesantes, que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y entraremos en conversación con ellos a través de los comentarios. Y terminamos de esta manera, Alex, esta conversación, estas impresiones sobre jazz y te emplazo a programas posteriores en los que podemos hablar de otros temas que tú propongas o que yo proponga. Gracias y hasta la próxima ocasión. Pues gracias a ti una vez más por darme la oportunidad de poder hablar ante los espectadores de tu canal. Espero que, bueno, que disfruten de esta conversación y que gracias a esa pequeña muestra, pues se interesen un poco más por el jazz catalán. Y bueno, pues sí, claro que me encantará hablar contigo en otra ocasión, a ver qué tema podemos escoger la próxima vez que nos parezca interesante. Bueno, me debes lo del jazz gallego, de Sí, sí, todas sí, no, maneras. eso lo haremos, pero tengo que traerme los discos desde Eso, allá. en algún otro. Bueno, quizás hasta podríamos hablar los dos de jazz gallego. Yo que también ya me he metido, llevo Ujú. 11 años aquí, algo de jazz gallego sé también, no mucho, pero bueno, quizás en una futura conversación, cuando tengas esos discos, pues podamos hablar de jazz, o si no, pues otra disciplina, por ejemplo, pues disciplinas paralelas al jazz, pero que tengan que ver con el jazz. Eso también sería interesante
poder buscar algún tema que a los dos nos motive y nos encante, ¿no? Pues muy bien, eso queda para la próxima ocasión aquí en las impresiones sobre jazz. Y hasta entonces, gracias por todo, Alex. Gracias a todos los que hayan estado ahí al otro lado. Y terminamos como siempre con lo que dice Billy Strayhorn, con lo que dice Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.